¿Ya Buenas puedo noches, compartir? profesor. Buenas Listo. noches. Escribe tú. Usted me dice, profesor. Sí, estamos listos, Luis. Ya. Bien, buenas noches, jóvenes. Buenas Bienvenidos noches, nuevamente profesores. a Buenas noches, clase de profesores. historia. Esperamos que esta sea una jornada que nos ayude a todos un poquito más y sea beneficiosa y que podamos, entre todos, aprender algo más de esto, de qué es lo que es historia, ¿verdad? Ciencias sociales, un poquito más. Esperamos aportar con algo hoy día. Para eso, yo voy a compartir lo que tenemos para hoy día. Para hoy día tenemos, ahí, compartir algo parecido a esto. Vamos a ver cómo... Voy a dejar de compartir, perdón. Tengo aquí... Ah, ya. Ahora sí. Ahora sí. Estoy compartiendo. Por favor, avísenme. No, profe. No. Ya, eso. Trabajo, ahí sí. Ahí sí, ya. ¿Y ahí cómo estamos? Ahí sí, Ahí sí, profe. profe. Ya, vamos. Ahí está. Ahí se ve bien. Me interesa que se vea bien. ¿Ya? Sí, profe. Igual recordarles que yo, el PPT se envía al WhatsApp. La idea es que participemos, pongamos atención un poquito y si ustedes pueden aportar con algo, fantástico también, ¿ya? Bien, vamos, ¿se ve solamente el PPT o se ve todo? Ahí se ve, solamente el PPT. Bien, jóvenes, hoy día, ¿qué tenemos para hoy día? Tenemos algo que ya lo habíamos mencionado un poquito en la clase anterior, sobre estos conflictos, ¿verdad?, que se dieron en el siglo XX. Y para eso vamos a hacer un pequeño recorrido. ¿Qué eventos importantes sucedieron en el siglo XX? Ya, el siglo XX estuvo marcado por muchas cosas interesantes. Pero esto está inscrito dentro de un objetivo que nosotros tenemos que ver este año. Tiene que ver cómo comprender un poquito más y analizar el surgimiento de los bloques ideológicos y políticos que estuvieron en pugna en el escenario mundial. Y a partir de eso, que hayan realizado algún evento importante. Y es así como hoy día, por ejemplo, vamos a ver qué pasa con la Primera Guerra Mundial. Vamos a conversar un poquito sobre eso. ¿Cuál va a ser el objetivo de hoy de la clase? Es conocer el contexto histórico del siglo XX, qué eventos sucedieron y cuáles fueron algunas causas de algunos eventos. Vamos a hablar de algún evento significativo en particular, ya que es la Primera Guerra Mundial. Ya, el siglo XX, ¿verdad? Uno de los está marcado por la tecnología, ¿verdad? El siglo XX, a partir de como 60 años atrás, se vio muy marcado tecnológicamente. Pero antes de eso, este siglo, hubieron guerras. 3 guerras prácticamente. Descubrimientos importantes. No sé si ustedes recuerdan algunos inventos. En los 60 se viajó al espacio, se salió de la Tierra, se miró desde afuera la Tierra. Existieron algunos avances, algunos acuerdos, algunos avances tecnológicos importantes. Esto, de alguna forma, viene a marcar un antes y un después, ¿ah? El siglo XX. Por lo tanto, el siglo XX es súper importante en nuestro tiempo. Es muy importante considerar que el siglo XIX, si usted se da cuenta, que lo vimos un poquito,
existía el imperialismo en ese tiempo y todo el mundo quería ir a colonizar lugares que no les pertenecían, imagínense. Y al poquito andar, como 100 años después, estamos en una era tecnológica que da pasos agigantados. Por lo tanto, el siglo XX vino como a cambiar la mirada que teníamos nosotros prácticamente de la humanidad. Por lo tanto, aquí sucedieron eventos importantísimos y sangrientos, además. ¿Y producto de qué? Producto de aquel poder que se perseguía en el siglo XIX. No sé si ustedes recuerdan que en la clase anterior hablábamos del imperialismo y cómo algunos países que tenían poder y riqueza quisieron colonizar parte de África, por ejemplo, y que lograron hacerlo. También vimos cómo algunos países de Europa con poder en el siglo XIX quisieron venir a América. Y cómo también el país de América más grande que tenemos acá, Estados Unidos, impidió de alguna forma involucrándose en algunos contextos internos de algunos países de Latinoamérica. Por lo tanto, este siglo viene a como romper algunas reglas. ¿Ya? Eso significa, ¿verdad?, que este siglo, hay dos grandes miradas que podemos ver en este siglo. ¿Ya? Yo la resumí en dos. Una mirada que tiene que ver netamente con conflictos bélicos, ¿ya? Y aquí nos vamos a dar cuenta que el poder, ¿verdad?, fue tomarse tierras, ganar al otro a través de las armas. Y aquí, este siglo fue el siglo donde más tecnología en las armas se efectuaron. Aquí nace la bomba atómica, aquí nace el gas sarín, aquí nace todo. De hecho, en la Primera Guerra Mundial, a fines de la Primera Guerra Mundial, insertan al conflicto gas, ¿verdad? Ustedes después probablemente ya saben de qué se trata el gas sarín, o el gas para aniquilar lo que hizo Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, aquí la tecnología ayudó mucho, si bien es cierto, para descubrir cosas, para mejorar la salud, pero también intervino en el armamento. ¿Ya? Y aquí hubieron dos grandes potencias, principalmente. Por otro lado, dos conflictos ideológicos. Nosotros comentamos en la clase anterior de que el imperialismo, si bien es cierto, a fines de 1800, porque recordar que la Primera Guerra Mundial es al inicio de los 1900, a fines de 1800, el imperialismo estaba como o estaba en decadencia, pero empiezan a nacer, como aparece, nosotros lo comentamos, aparece la burguesía, ¿verdad? Esta nueva clase social, empieza a aparecer otras ideologías. El imperialismo, ¿verdad?, nace como nace la burguesía, empieza a nacer una clase social que dijimos que era la base del capitalismo. Por lo tanto, empieza a florecer esta parte otra de nuevo. O recientemente, porque en algún momento estuvo activa y después como desfloreció y nuevamente empieza ya a tomar fuerza. Y por otro lado, empieza otra fuerza ideológica que es el comunismo-socialismo. Esto, ¿verdad?, viene, ¿a qué viene? ¿Verdad? Nosotros, si yo veo esto, capitalismo, socialismo y comunismo, es como estar en los tiempos de hoy, ¿verdad? Que el capitalismo, por un lado, aquellos que tienen poder y todo es en base a ganancias. Otro que proponen la parte social, ¿verdad? Que dicen que no, tenemos que repartirnos todos iguales, el que tiene más tiene que darle al que tiene menos. Por lo tanto,
aquí en esta época, a principios del siglo XX, nace todo esto y viene con fuerza, viene con mucha fuerza. Estamos recién al inicio del siglo XX, estamos pensando en 1900. ¿Qué pasa aquí? Una de las grandes consecuencias de todo esto, ¿verdad? Y algunos eventos que suceden dentro de este siglo. Vimos por un lado que florecían dos grandes como lados, la parte bélica y por un lado y la parte ideológica por otro. Después de eso, ¿verdad? O a partir de eso, también hay otros eventos que se dan en este siglo. Por ejemplo, el primer evento que... A ver, la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? A principios de del 900, 1914, 1918, aproximadamente entre 4 años y medio, que vamos a ver. ¿Qué viene después? Una revolución. Después de la Primera Guerra Mundial viene una revolución rusa. Después vamos a ver en qué se transforma, porque el comunismo, el socialismo, nace en Rusia, por ese sector. Por lo tanto, aquí Rusia aparece como la URSS en algún momento. Existen depresiones en este tiempo, en este siglo, hay crisis económica, hay la gripe española, que aparece estando en la Primera Guerra Mundial. O sea, por un lado la Guerra Mundial mata y además apareció la gripe española en Europa. Por lo tanto, eventos importantes, como la que estamos viendo ahora, ¿verdad? El coronavirus. Nosotros estamos viendo el coronavirus ahora, pero sin una guerra. En ese entonces estaba la Primera Guerra Mundial y además la gripe española. También estuvo la Segunda Guerra Mundial, marcada por un desastre infinitamente superior a la Primera Guerra Mundial. Está la Guerra Fría, que si usted ve las fechas, 1945-1991, no está tan lejos. Y probablemente algunos de ustedes, si no la mayoría, ya había nacido. ¿Verdad? 1991. Ahora, ¿por qué se le llamó Guerra Fría? Que también lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Y cómo, ¿verdad? Nosotros en el siglo XX, cómo Estados Unidos instauró, dominó América o colocó su marca en el mundo. ¿Ya? Hegemonía, recuerde que era supremacía de un pueblo sobre otro, ¿verdad? Cómo Estados Unidos logró, ¿verdad? Colocar reglas a nivel mundial, establecer un orden como a él le convenía. Entonces, eventos importantes que marcaron. Si bien es cierto, hay otros eventos, como la llegada del hombre al espacio, ¿verdad? Lo crea o no, existe un evento importante, ¿ya? Profe, ¿y en qué año fue el ataque de la bomba a Hiroshima? En la Segunda Guerra Mundial, casi al final de la Segunda Guerra Mundial, de hecho, la bomba ¿cómo se llama? De nuclear termina la Segunda Guerra, un evento importante dentro de la Segunda Guerra Mundial, en donde prácticamente aniquila a un pueblo. Por A eso un yo se lo pueblo mencionaba, físico. porque yo sé que es importante. Claro. Entonces, sí la vamos a ver, probablemente ya vamos a la próxima clase que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, pero ya hay mucha lectura. De hecho, hay una enciclopedia que se llama El Holocausto, una enciclopedia. En este tiempo es como para leerla, informarse cómo fue realmente. Hay episodios muy dramáticos, que uno los ve aquí como historia, ¿verdad? Como, me están contando algo que sucedió. Probablemente todavía existen personas que vivieron o estuvieron presentes en la Segunda Guerra Mundial, 1945. Probablemente algún abuelo de aquí, de los que están presentes, tiene aproximadamente, o nació en 1945. Mi mamá nació en 1941. No sé si ella recuerda que de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, de alguna forma nosotros igual estamos como
ligados a ese periodo, o estudiándolo, o tenemos familiares que vivieron, o conocemos a alguien, pero no es tan lejano, no debería ser tan lejano, para hacer conciencia de qué significó estos eventos importantes. La Primera Guerra Mundial viene a ver, en Europa, como el imperialismo estaba presente todavía, iba decayendo un poquito, empezaron a nacer algunas potencias que quisieron también imperios, ¿ya? Recuerdo que el imperio resultó en imperialismo en ese periodo, y ellos querían conquistar, colonizar, ¿verdad? Obtener riquezas por la fuerza de otros lugares, y aquí sucede un evento importante que gatilla la Primera Guerra Mundial. Aquí existe un asesinato. Un señor que era de la realeza, ¿verdad? Viaja, ¿verdad? Con su esposa y lo asesina. ¿Ya? Y este señor es Francisco Fernando, ¿ya? Sarajevo. El 28 de julio, 29, hablan algunos, de 1914. Este asesinato, como este señor era de la realeza, empezó una especie de hostilidad, o sea, así como a echarse, ¿verdad? A chorearse entre ellos, diciéndolo vulgarmente, ¿verdad? Y empezaron esto, hasta que sucede este asesinato y en agosto aproximadamente de este mismo año declaran, ¿verdad?, la Primera Guerra Mundial. ¿Quiénes estaban aquí involucrados? ¿Qué países estaban? ¿Habían muchos, habían pocos? Es lo que vamos a ver ahora. Ahora, países involucrados, ¿verdad? Aquí Francia es tenía mucho poder en ese entonces, pero nosotros lo vimos. Francia ocupó muchos. Dígame. Hola, disculpe. Cuente. Mire, yo soy Vanessa Ortiz y mi papá acaba de ingresar como Josefa Vega por el tema de la lista, que tuvo problemas con su teléfono. Ok. Por Ya, favor, ya. ingresó como Josefa Vega. Eso, gracias. Ya, gracias a usted. Manuel Ortiz. Ya. Por lo tanto, Francia ocupó un bando, ¿verdad? Y con ello se llevó a Serbia, Rusia, Italia y Estados Unidos. Si bien es cierto, Estados Unidos aquí aparece como involucrado en la Primera Guerra Mundial, él ingresó como al final de la guerra. Si la Primera Guerra Mundial empezó en 1914, Estados Unidos, como en 1917, él ingresa a esta gran pelea que se estaba dando allá en Europa. Imagínense, Estados Unidos estaba a este lado, o sea, había mucha distancia. Por el otro lado, porque aquí se crearon bandos, en ambas guerras surgieron aliados, ¿verdad? No sé si ustedes han visto películas de los aliados, ¿verdad? Contra los alemanes, japoneses, y al final hay algo de cierto en todo eso. Por el otro lado está Alemania, Austria, Hungría, Turquía y Bulgaria. Alemania, siempre, Alemania, si bien es cierto, era Austria-Húngaro, por ese lado, también era un imperio. Francia también era un imperio. Uno de los dos más grandes imperios que entraron a chocar entre ellos, pero se llevaron todos aquellos a quienes habían colonizado, ¿verdad? Francia tenía en Serbia, tenía en Rusia, en Italia, y ya, estos son nuestros, nosotros tomamos este terreno y utilizamos esta gente para que nos ayude a nosotros, ¿verdad? Por lo tanto, mientras más colonias tenían, más grande era la coalición, por decirlo de alguna forma. ¿Cuánto dura todo este periodo? 4 años aproximadamente, ¿ya?
la Segunda Guerra Mundial termina con un episodio bastante como democrático, ¿ya? Que curiosamente, ¿ya? Países, ¿sí, verdad? Estos dos bandos se enfrentan durante 4 años con armas. A esta guerra también se le llamó la guerra de las trincheras. Eso significaba de que en muchos sectores de Europa los soldados hacían trincheras que estaban por días, semanas, meses ahí, porque no existía la tecnología. Entonces, ellos se atrincheraban, se les llamó. Además, a la guerra se le llamó la Gran Guerra. Por lo tanto, es que para ese tiempo esta guerra no tenía precedentes. No había nada que, ni en Egipto, ni en Roma, no había nada que se le asemejara a lo que sucedió en esta guerra. Y aquí fue como la primera vez. De la clase que tuvo un problemita. Ya, aquí fue como la primera vez que se utilizó o se asesinó a gente en masa. Por lo tanto, todo esto era nuevo. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esta guerra? De hecho, yo creo que todavía tenemos consecuencias, ¿no? Una de las consecuencias que fue un alto costo. El país o los países involucrados aquí tuvieron mucho gasto, porque todo era nuevo y tenían que producir las casas, las carreteras, los edificios, las industrias perdieron mucho aquí. Mucha destrucción. Hay imágenes impactantes donde se ve nada, todo. No sé si han visto algunos episodios, algunas películas que ven desde el Medio Oriente, donde están siempre en guerra. Es horrible, mucho gasto. Otra consecuencia que tuvo esto murió mucha gente. 12 millones de muertos aproximadamente. Aquí estamos hablando entre personas que fueron a la guerra y personas que murieron porque estaban en un sitio donde dispararon y le llegó una bala. ¿Ya? Aquí hay entre soldados y no soldados, aproximadamente 12 millones. 12 millones para un evento, o sea, donde fallecen 12 millones, un evento no tenía precedente hasta ahí. La gente se empobreció mucho, porque todo estaba destruido. Como ustedes saben, en la guerra, en ese tiempo, los hombres iban a la guerra. Por lo tanto, quedó mucha mujer viuda. Y aparece algo súper importante aquí, que se empezó como la mujer empieza a ver que tiene que tiene que trabajar para sustentarse. Por lo tanto, empieza todo un movimiento en donde la mujer tiene que salir a laborar. Por lo tanto, aquí como que nace un poquito de que la mujer sale al trabajo. ¿Ya? ¿Por qué sale al trabajo? Por una necesidad. ¿Ya? ¿Por qué los hombres que fueron a la guerra no volvieron? Y ellos eran los que mantenían la casa. Por lo tanto, aquí se abrió un franco donde había que suplirlo y la mujer sale a trabajar. Mucha pobreza. Si bien es cierto, son consecuencias muy similares a las que van a suceder después en la Segunda Guerra Mundial. Todo esto, aunque haya sido desastroso, termina con un acuerdo de Versalles. Si ustedes leen, es francés. Francia era uno de los imperios que estaba en el siglo XIX, que quería inculpar de cualquier forma a Alemania como que él fue el culpable de organizar la guerra o de iniciar la guerra. Si bien es cierto, Francia logró, ¿verdad?, decir o logró hacer que Alemania se sintiera culpable y
asumiera el costo de la guerra. Por lo tanto, este tratado, que se dio a fines de 1918, ¿qué hace? Primero, culpa a Alemania, y en este caso Alemania acepta la culpa y como que le dan como castigo compensar a los pueblos. Y lo que sucede aquí es que Alemania, si bien es cierto, en su imperio alemán, había colonizado y ganado varios pueblos. Entonces, aquí sucede algo muy curioso. El mapa de ese entonces empieza a cambiar. Empiezan a nacer pueblos nuevos, empiezan a nacer países que empiezan a independizarse. Por lo tanto, Alemania pierde terreno en el sentido de propiedad. Y de aquí, en ese entonces, aparece un señor Hitler. Y por aquí ya se ve Hitler en este tiempo. Se ve Hitler. Si bien es cierto, Hitler no es alemán, es austriaco. Pero tenía unas ideas muy extremas. Ideas extremas él, y cuando llega a Alemania, él se empapa de lo que querían los alemanes de la extrema derecha. ¿Ya? Y ahí nace toda una historia para la Segunda Guerra Mundial. Pero lo curioso aquí es que este tratado viene y culpa de la guerra a Alemania, le impone algunos compromisos que debe hacer, devuelve territorios y aquí nace un nuevo mapa, se crea un nuevo mapa en este caso de Europa. ¿Ya? Dicho eso, vamos a concluir. Esto fue muy cortito, pareciera ser, pero no es tan corto. Vimos las cosas más importantes. Dos eventos importantes, ¿verdad? Nosotros dijimos, este siglo está marcado por conflictos bélicos. 3 guerras en un siglo. Mucho, ¿verdad? Está marcado por concepciones ideológicas que nacen aquí fuertemente, que están arraigados totalmente hoy. Si bien es cierto, los conflictos bélicos no los vemos nosotros, pero usted puede imaginarse Corea del Sur, Corea del Norte, que se están armando. Estados Unidos se arma. Por lo tanto, no están tan lejos de lo que empezó a como formarse en el siglo XX. Estamos en el siglo XXI. Nace, ¿verdad?, esta ideología del capitalismo, que nosotros estamos inmersos actualmente en ese, y el comunismo por otro lado, ¿verdad? De esos eventos, nosotros hablamos un poquito de la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Esta guerra dura sin precedentes hasta ese momento, que nos viene a cambiar un poquito la visión de cómo colonizar, de cómo ¿cierto?, tomar espacios de otros, es como avanzar, ¿verdad? Todavía las tomas, yo creo que es un ¿cómo se llama? Independientes de los motivos que tengan, pero es una forma, ¿verdad?, de ir a colonizar un espacio. Y también aquí empiezan los primeros tratados, ¿verdad? O sea, algunas potencias ponerse de acuerdo y llegar a una resolución. Importantísimo, porque de ahí en adelante vienen muchos acuerdos para estas guerras que nacen, ¿verdad? Nosotros no los conocemos probablemente, pero sí existieron. Hasta aquí, ¿verdad? Vamos, yo sé que el tiempo, no sé cómo va, profesor, el tiempo quedan 3 minutos. ¿Por qué? Aquí está la clase formal, ¿ya? Porque viene una tarea que vamos a ver. Yo la voy a enviar el video. ¿Usted qué tiene que hacer? Ver el video, son 7 minutos, que tiene que ver, dice, la Primera Guerra Mundial en 7 minutos, ¿ya?
yo le voy a mandar el video al WhatsApp, usted lo puede ver todas las veces y hay 5 preguntas que van a contestar en relación al video. Si usted quiere averiguar, por otro lado, lo puede hacer, ningún problema. Ojalá lo hiciera, ¿ya? Salimos y entramos otra vez y yo les muestro el video, lo que hay que hacer. Profesor, una consulta, disculpe que lo interrumpa. Cuénteme. Esas cinco preguntas que va a mandar, las va a mandar al WhatsApp igual. Sí, todo, pero yo les voy a mostrar Ya, la tarea no, que tienen que hacer. ¿Ya? un poquito, es que